Muy bien. Bueno, mis estimados, aquí les voy a explicar el deber que teníamos para química de primero de bachillerato. Estábamos nosotros viendo lo que eran fórmulas para calcular lo que es la temperatura y demás, que luego las vamos a necesitar para una pregunta de nuestro cuestionario. Ya hemos escrito la primera fórmula que era para transformar de grados Celsius, a lo que eran los grados Fahrenheit, ¿verdad? ¿Cómo hago esta transformación de grados Celsius a grados Fahrenheit? Pues ¿cómo lo hago? Pues aplicando la formulita que vamos a escribir acá. Acá vamos a escribir la formulita. Me dice grados Fahrenheit es igual a 9 quintos. 9 quintos que va a multiplicar por los grados Celsius que me den, ¿sí? Más 32. Eso me dice la formulita, más 32. Ahí está, ¿verdad? Como les mencionaba, en algunos textos no les gusta utilizar 9 quintos, ¿sí? En algunos textos utilizan lo que es, en vez de 9 quintos, utilizan su equivalente, que es 1,8, ¿sí? Ustedes cogen en la calculadora 9 dividido para 5 les da 1,8 y ese 1,8 viene a multiplicar a lo que es grados Celsius. Lo demás es lo mismo, lo único que cambió es 9 quintos, en vez de 9 quintos 1,8 que multiplica a grados Celsius más 32. Ahí está, ¿verdad? Eso, si nosotros queremos transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos piden transformar de grados Fahrenheit a, a grados Celsius, ¿verdad? ¿Qué fórmula debería de utilizar? Más que una fórmula es un despeje, ¿sí? Me interesa ahora encontrar lo que son o transformar grados Fahrenheit en grados Celsius. Entonces la fórmula es la siguiente, ¿sí? Escribo allí lo que son, o paso limpio, grados Fahrenheit menos 32, ¿sí? Y todo esto se va a multiplicar, todo esto se va a multiplicar para 5 sobre 9. Ahí está, esta fórmula me sirve para transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? O hay otra opción en algunos libros que es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 y esto se va a dividir para 1,8. ¿Sí? Ahí está otra opción que nosotros tenemos allí, ¿verdad? Pero como les había dicho, en el sistema internacional trabajan en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces nos surge la curiosidad de cómo transformar grados Celsius a grados Kelvin, profesor, ¿verdad? Nos surge esa curiosidad. Para ello nosotros debemos de utilizar la siguiente fórmula. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Ahí está, ¿sí? Ojo, esta fórmula me sirve para transformar de grados Celsius a grados Kelvin. Y obviamente que por allí ha de haber alguien que me diga, y profesor, y lo contrario, es decir, de grados Kelvin a grados Celsius, que es lo que nosotros manejamos acá en el Ecuador, ¿cierto? Entonces la fórmula sería la siguiente, grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Esto es simplemente despejes nada más. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos, esas son las cuatro más relevantes, las cuatro más importantes, ¿verdad? Y también esta clase, esta sesión 2 consistía en hablar acerca de los cambios de estados, ¿verdad? Y aquí para eso vamos a tomar en cuenta nuestro debercito. ¿Qué me dice el deber? Ojo, que hay que recordar colocar nuestros datos. Sí, hay que colocar nuestros datos. ¿Qué me dice? Realice un gráfico con los cambios de estados de la materia. Posteriormente, una vez completado, subirlo en este apartado en formato PDF. Entonces me dice, realice un gráfico. Es decir, vamos a dibujar los cambios de estado de la materia. ¿Sí? Realice un gráfico. Entonces yo he colocado acá opción 1 y opción 2, ¿verdad? He colocado esa situación, opción 1 y opción 2. Es decir, para que no hagan todos el mismo dibujo. Algunos pueden hacer este dibujo, otros pueden hacer este otro dibujo,
que ambos dibujos hablan de lo mismo, de los cambios de estado. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan observar cuáles son esos cambios de estado. Y observamos que acá estamos en un estado sólido, aquí mismo me lo menciona. El cambio de estado sólido a un estado líquido, como podemos observarlo, vamos a coger nuestro lápiz. El cambio de estado del sólido al estado líquido, ese cambio, ese paso se llama fusión, se lo conoce como fusión, porque algo sólido se funde y obviamente se va haciendo líquido. ¿Y qué pasa si, obviamente se puede fundir esto sólido con el aumento de la temperatura? Se genera la fusión y esto que estaba sólido ahora se hace líquido. ¿Y qué tal si seguimos con ese aumento de temperatura? Esto que está líquido, gracias a ese aumento de temperatura, ahora se va a evaporar y ahí es donde damos paso a la evaporación, ¿sí? A la evaporación esto que estaba líquido, al aumentarle o al continuar con el aumento de la temperatura, pues esto ya se hace gaseoso, se hace vapor, se hace gaseoso. Y estos son los estados más principales, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Lo estamos viendo en esta dirección, como indica la flecha, de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si hago lo contrario? Es decir, que si está gaseoso, ¿cómo se llamará ese paso de gaseoso a líquido? ¿Cómo se llamará ese paso? Pues cuando ustedes cocinan, han visto que cuando levantan la olla cuando levantan la tapa, perdón, de la olla, quedan unas gotitas. Es decir, que ustedes estaban hirviendo algo, luego dejaron allí, apagaron la estufa y todo. Eso que estaba gaseoso, pues comenzó a condensarse y se formaron las gotitas. Eso se llama condensación, ¿sí? Lo que estaba gaseoso ahora se condensó y se hace líquido, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ustedes a algo líquido, pues lo meten a la refrigeradora, pues se solidifica, ¿sí? Solidificación. Y eso que estaba líquido se hace sólido, ¿verdad? Miren que aquí en el medio hay muchos pasos intermedios. Pero ¿qué tal si nosotros queremos, pues, pasar directamente de un estado sólido a un estado gaseoso, directamente de estado sólido a estado gaseoso? Ese procedimiento directo se llama sublimación progresiva, ¿sí? Se llama sublimación progresiva. Y un ejemplo de eso podemos ver en el hielo seco. El hielo seco se evapora tan rápidamente que ni siquiera llega a estar, no llega o se salta el paso de estar líquido, porque lo normal es que un hielo se vaya derritiendo, se haga líquido y luego se evapore. No, en cambio el hielo seco se lo deja a la intemperie y de una vez, de golpe, pasa directamente al estado gaseoso, es decir, ni siquiera se hace líquido, pasa directamente al estado gaseoso. Y ese paso se llama sublimación progresiva. O veamos esta otra situación. Pero ¿qué tal al revés? Si algo está gaseoso y pasa directamente a algo sólido, ¿sí? Sin pasar por el estado líquido. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en las altas temperaturas, en las nubes allá arriba, por, por los volcanes durmientes, por los nevados y todo eso, hay muchas nubes y esas nubes comienzan a condensarse y rápidamente pues cae lo que es la nieve. Es decir, de gaseoso pasó a sólido en un solo paso. Eso se conoce como sublimación regresiva, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden dibujar cualquiera de estos dos para su debercito. Recuerden que lo único que se sube es el deber. Y aquí tenemos nuestro cuestionario. ¿Qué me dice? Pregunta uno. El hielo seco, lo que les hablaba, el hielo seco se obtiene del dióxido de carbono, que es un gas. Por tal razón, el cambio de estado físico que se produce en este caso es de gas a sólido directamente. Y esto se le llamaba sublimación inversa, ¿verdad? Sublimación inversa. Aquí está. Gas a sólido, sublimación inversa. Aquí está. De gas a sólido, sublimación inversa. ¿Sí? Pregunta 2 es de completar. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es algo sencillo de escuelita. La pregunta 3. La fórmula para convertir de la escala centígrada a la escala Fahrenheit es, miren, aquí nos habla de las fórmulas, que es algo que nosotros ya hemos visto en la introducción, ¿verdad? Cogemos nuestro lápiz, aquí está. Nosotros habíamos manejado esta, ¿verdad? Grados Fahrenheit es igual a 9 quintos
que multiplica a grados Celsius más 32. Pero como les decía, en algunos libros no les gustan las fracciones y en vez de 9 quintos, ¿qué colocan en vez de 9 quintos? Pues en vez de 9 quintos colocan pues 1,8. 1,8 que va a multiplicar a grados Celsius. El puntito significa multiplicación. Este es un círculo de grados, ojo. 1,8 que multiplica a grados Celsius más 32. ¿Verdad? Esto Esto es lo mismo que está acá. Sí, es lo mismo, solo que aquí le agrega unos paréntesis y en vez del puntito que está aquí, que significa multiplicación, le coloca la X de multiplicación. Pero es lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Vamos bajando. Y acá me dice, pregunta, la escala centígrada es igual a la escala de Fahrenheit. Ya vimos que no. Mediante las fórmulas vimos que no era lo mismo. Entonces, esto es falso. Y aquí tenemos la quinta pregunta. Si en Ecuador hay una temperatura de 22 grados Fahrenheit, perdón, si en Ecuador hay una temperatura de 22 grados centígrados, en Estados Unidos sería de 38 grados Fahrenheit. Hemos puesto que esto es falso y vamos a demostrarlo mediante el ejercicio que esto es falso, ¿sí? Vamos a ver cuánto equivalen esos 22 grados centígrados a, a grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos? Pues con la fórmula grados Fahrenheit es igual, vamos acá, está medio feo ese signo igual, grados Fahrenheit es igual a 1,8 que multiplica a grados Fahrenheit, ¿sí? Que multiplica a grados Fahrenheit y esto se le suma 32, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad o no es verdad que estos 22 grados centígrados equivalen a 38 grados Fahrenheit. ¿Cómo? Pues reemplazando datos operando. Cogemos nuestro lápiz azul y vamos a hacer esas operaciones. Grados Fahrenheit, vamos a ver a cuánto es. Vamos a ver cuánto valen estos 22 grados centígrados a grados Fahrenheit. Vamos a ver cuánto equivalen estos 22 grados centígrados a grados Fahrenheit. Y pasamos a limpio los datos. Este 1,8 lo pasamos a limpio, que va a multiplicar por los grados Fahrenheit. Pero ¿cuánto valen esos grados Fahrenheit? Estos grados, ojo, ¿cuánto valen estos grados centígrados? ¿Cuánto valen estos grados centígrados? Dice que valen 22, ¿sí? Esos 22 grados centígrados. Es decir, que en vez de escribir la C de grados centígrados, escribo lo que vale. ¿Cuánto vale la C? Pues vale 22 grados centígrados. 22. Ahí está. ¿Sí? Esto se multiplica y luego se suma con el 32. Recuerden las operaciones básicas en matemáticas. ¿Sí? El orden de las operaciones. Primero hay que multiplicar, luego vamos a sumar. Entonces vamos a multiplicar primero ese 1,8 por el 22. Cogemos nuestra calculadora, 1,8 por 22. Eso me va a dar 39. Eso me da 39,6. 39,6 a ese 39. Ahora sí le sumamos ese 32. ¿Sí? Ese 39,6 más los 32 pues me van a dar 71,6. 71,6 me va a dar esa suma. Todo esto me va a dar 71,6. Entonces está demostrado que 22 grados centígrados no son igual a 38 grados Fahrenheit. 22 grados centígrados son iguales a 71,6, ¿sí? Grados Fahrenheit. Por eso era falso. Y ahí nosotros, mis estimados, hemos acabado con nuestra clase, con nuestro cuestionario. Ya les voy a enviar el videito.